Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curación en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús le habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que ve hacer al Padre, y lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obra todavía mayor que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y le da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todo honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que lo hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Lo que hicieron el bien para la vida, lo que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Juan hoy nos pone en evidencia lo que Jesús afirma acerca de su voluntad hacia la vida, voluntad de amor al Padre, voluntad de manifestarse como el Hijo del Eterno Padre, voluntad de actuar en nombre del Padre y vinculado al Padre, es decir, Él mismo se identifica y, vamos a decir así, se jacta frente a los judíos de ser el Hijo del Padre. No solo llamaba a Dios Padre, como hacían los fariseos, sino que además de eso, Él se definía a sí mismo como el Hijo verdadero del Padre verdadero. Es decir, esa personalización que Jesús realiza de sí mismo, no solo como Jesús de Nazaret, sino como Hijo del Padre, es justamente lo que hace que los judíos puedan sentir esa rabia demoledora que querían ellos realizar en contra de Jesús, porque lo consideraban un blasfemo, un apóstata, una persona que estaba rompiendo con la ley y que además tenía el atrevimiento de identificarse con el Padre como Hijo del Padre, lo cual significaba que Él era también Dios como Hijo. Eso significaba para los judíos una terrible forma de manifestar la realidad que Él quería dar a conocer, pero que para ellos era terrible el aceptarlo, porque el aceptarlo significaba entrar en la lógica del amor de la misericordia, por lo cual Jesús en el día sábado realizaba señales, curaciones, liberaciones, y lo hacía justamente en el día sábado, no para llevarle la contraria, porque él justamente consideraba, por ser el día dedicado al Dios en la semana, era justamente el día en el cual Dios manifestaba todo su poder, toda su misericordia,
toda su magnificencia. Eso era razón de alabanza de parte de alguno y razón de rechazo de parte de otro. Y por eso todo en el fondo se resuelve en el creer en Jesús, porque el que cree en Jesús cree en el que lo ha enviado. Y si Jesús afirma que es el Hijo del Padre, significa que estamos aceptando que es el Padre que lo ha enviado y que hay una relación íntima, verdadera entre Jesús de Nazaret y el Dios de Israel. Una cosa que va más allá de lo que puede ser un lenguaje profético o un mensaje celestial, sino que tiene un significado profundo, una realidad profunda. Es la revelación del misterio divino del Padre y del Hijo, que envían el Espíritu para que todos nosotros podamos decir Abba Padre, es decir, entrar en ese espíritu de filiación y de fraternidad que justamente Dios quiere que nosotros asumamos y que Jesús ha venido justamente a manifestar entre nosotros. Y por eso Jesús también habla de la voz del Padre. El que escucha la voz del Padre resucitará, porque la voz del Padre unida a la voz del Hijo de Dios es lo que permitirá vivir y romper la muerte y resucitar. Jesús está haciendo referencia al misterio de su entrega total, un misterio de amor, de renuncia, pero profundamente dada, regalada misericordiosamente a todos nosotros. Y para eso hay que reconocerle. Y así poder escuchar la voz del Padre en la voz del Hijo, y la realidad del Padre en la realidad del Hijo, y la presencia del Padre en la presencia del Hijo. Es un acto de profunda adhesión, no de convencimiento, porque la fe no es un convencimiento. La fe es una realidad que supera todo razonamiento, pero tiene sus razones de fe que van ayudando, alumbrando el camino de la comprensión y de la aceptación. Pero esa adhesión íntima y verdadera es lo que el Señor le pide a su pueblo y después a todos nosotros a través de la voz de la Iglesia, para que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Padre, en la voz del Hijo y en la voz del Padre y del Hijo, recibir la acción del Espíritu Santo, que nos devuelve la vida y nos quita el pecado y transforma nuestra muerte en resurrección. Por eso el Señor también hace referencia a que vendrá la hora en que todo lo que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Levántate, Lázaro. Eso ya tenemos una catequesis de la resurrección en la vuelta a la vida de Lázaro. Nosotros sabemos que Lázaro volvió a vivir después de 4 días de muerto, pero no fue la resurrección definitiva, sino después vino la resurrección definitiva, cuando definitivamente Lázaro muere. Pero es una prefiguración que el mismo Jesús realiza a modo de ejemplo y de realización del amor, para darnos a nosotros cómo podemos salir de la muerte y entrar de lo que es el seno del sepulcro en la gloria de la eternidad. Nosotros estamos llamados entonces a escuchar. Shema Israel, dice justamente en la antigua alianza, la voz del Señor. Escucha, Israel. Nosotros estamos llamados a escuchar al Señor y a abrir ese oído interior, presto al Señor y presto a la gloria de Dios. Pero para eso hay que saber admitir y reconocer y adherirse totalmente al Hijo, que ha venido a traernos la fuerza amorosa del Padre y nos ha venido a darnos a conocer la misericordia del Padre. Y el Hijo es misericordioso tal cual como el Padre, porque normalmente, como lo dice él también, todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Claro, si el papá es carpintero, el Hijo también aprende ese trabajo de carpintero. Si el papá es médico, el Hijo también aprende el arte médica, etcétera, etcétera. Es decir, los hijos siempre retoman el trabajo del Padre como una continuación y un aprendizaje. Y es lo que justamente realiza Jesús. Y el hecho de que Él lo diga de esa forma es para darnos a entender que Él ha venido a mostrarnos lo que Él ha aprendido del Padre, lo que el Padre le ha enseñado, la divina misericordia, la abundancia de su providencia amorosa. Es una presencia que nunca se acaba, así como la gloria que los ángeles le tributan a Dios nunca se acaba en el cielo. Queridos hermanos,
Jesús ha venido a compartir su gloria, ha venido a compartir su vida, pasión, muerte y resurrección. Jesús ha venido a regalarnos el espíritu de filiación, de adopción, para que nosotros también en el día que sea, en la hora que sea, nosotros escuchemos la voz del Hijo y del Padre y podamos resucitar a la vida eterna. En nuestra muerte nos espera ese momento, que desde la oscuridad profunda del alma que ha abandonado el cuerpo y ya no tiene los sentidos externos, ya el alma puede estar a la espera del parto que le permite nacer en el más allá, donde solo Dios existe y todo lo que es el misterio del reino de los cielos existe y que nosotros hemos empezado a ensayar y a probar y a utilizar transformando el mundo para que el cielo esté en la tierra y para que la tierra esté en el cielo. Amén.